Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy les hablaré sobre la diferencia entre el feminismo y el machismo. Hablaremos sobre la pregunta que nos hicimos la semana pasada, si el feminismo y el machismo son iguales pero en diferente género. ¿Qué es el machismo? Cabe recalcar que no es necesario ser mujer para ser víctima del machismo, ni hombre para ser machista. Según la Real Academia Española, el machismo es una actitud, una forma de sexismo caracterizada por la superioridad del varón respecto a las mujeres. Se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven y reproducen diversas formas discriminatorias contra la mujer. Se construye a través de la polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino de lo femenino. Puede pensarse que el machismo ha quedado en el pasado, pero no es así. Para argumentar su presencia en la sociedad actual, presentaré algunos ejemplos. 1. Calificar a una mujer por la ropa que usa o las cosas que hace. Es lo más común en la actualidad. Un ejemplo para lo primero es el argumento en defensa del acusado de violar a la joven que usaba una truza roja. Para ejemplificar lo segundo, basta con citar el caso de la violación colectiva en Surco, en donde un argumento en defensa de los violadores fue que la joven le gustaba la vida social. 2. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Esta frase refuerza el hecho de que aún se cree que el respeto de una mujer solo se debe dar cuando ella lo pide. Incluso si le faltan el respeto y no ha puesto un alto previo, muchas veces se piensa que es culpa de la mujer. 3. Los hombres piensan solo en sexo. Con esta frase a las mujeres se le dice indirectamente que deben complacer sexualmente a los hombres, mientras a los hombres les invita a pensar que tienen derecho a tener relaciones sexuales siempre que quieran, ya que en ellos es algo natural abordar el sexo de manera más primitiva. Son muchas las consecuencias negativas de este estereotipo. Los micromachismos, machismos cotidianos. Los micromachismos es el término propuesto por el psicólogo Luis Bonito Méndez en 1991 para dar nombre a prácticas que otras y otros especialistas llaman pequeños actos de tiranía y violencia soterrada. Sin embargo, no podemos decir que son micro, porque sostienen un problema enorme. Entonces a esto se les conoce como machismo cotidiano. Son pequeños gestos, actitudes, comentarios y prejuicios que se manifiestan en lo cotidiano, contribuyendo a la inequidad y colocando a la mujer en una posición inferior al hombre en ámbitos sociales, laborales, jurídicos y familiares. Algunas de estas prácticas son tan sutiles que habitualmente pasan inadvertidas, y cuando se denuncian son tildadas de exageraciones o se les resta importancia. Mientras tanto, sus efectos repercuten en la salud mental de la mujer, minando su autoestima y desproveyéndola de energía y seguridad en sí misma. Estas actitudes se convierten en una violencia de género invisible o más bien invisibilizada, basada en evidentes desequilibrios de poder que reflejan la vigencia del androcentrismo en nuestra sociedad. Es justamente su carácter implícito el que hace del machismo cotidiano comportamientos de dominación masculina menos perceptibles y normalizados dentro de una sociedad patriarcal. Por ende, el principal problema de este ejercicio de poder reside en la falta de conciencia y la dificultad para reconocer y denunciar dichos actos. Algunas frases que podemos escuchar diariamente. Qué suerte, tu marido te ayuda en casa. El hombre no debe ayudar en casa. Él, como otro habitante del hogar, es responsable de la mitad de las tareas o en su defecto de las que pacten en pareja. La madre y el gran padre. Cuando los bebés llegan al hogar, es muy común lamentablemente escuchar decir que el padre es un gran padre porque cambia pañales, le da el biberón o lo duerme. Para la mujer parece ser algo natural o incluso obligatorio. Corres como una niña. Desde el corres como una niña o llorar es de niñas, este tipo de estereotipos despreciativos hacen daño al género femenino, pero también al masculino. Un hombre y una mujer no pueden ser amigos.
La sociedad debe empezar a hacer un trabajo importante en cuanto a dejar de sexualizar y romantizar constantemente la relación entre hombres y mujeres. Ahora hablemos del feminismo. El feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra la mujer. El feminismo no habla de superioridad ni discrimina al otro género, simplemente combate las desigualdades que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. No se lucha por ser más, se lucha por ser igual. En este contexto, no todos los hombres son machistas, pero lo es el sistema. En la actualidad tienen una gran diversidad de tendencias, de pensamientos o focos de interés, pero el movimiento se percibe a sí mismo como uno solo. Podemos ver algunas ramas del feminismo. Solamente les hablaré de 4. Feminismo filosófico. Nace en el siglo XVII y cursa con las innovaciones conceptuales y terminológicas de la filosofía barroca. Su propósito es reflexionar sobre la idea, concepto y función de la mujer dentro del orden social. Propone, asimismo, la revisión de la historia de la filosofía, de donde el rastro de la mujer fue borrado. Feminismo radical. Conocido también como RADFEM, es un movimiento que surge hacia la década de 1960. Al contrario de lo que se piensa, está bastante lejos del extremismo. Toma el nombre de radical por ser la palabra raíz, ya que se propone indagar en las raíces de la opresión a la mujer. Para este tipo de feminismo, la opresión radica en el ordenamiento sociopolítico y económico del cual derivan también prácticas de discriminación como el racismo y el clasismo. Es en este feminismo radical en donde se acuña el término patriarcado para referirse a un orden social ínperamente creado y liderado por el género masculino y en que se subordina a las mujeres en múltiples ámbitos. Feminismo abolicionista. El feminismo abolicionista se ocupa de luchar contra la explotación comercial y sexual del cuerpo femenino y toda forma de trata de las mujeres. Entre sus objetivos principales está la abolición de la prostitución, de donde se deriva su nombre, pero no se limita a ella. También se opone a la subrogación gestional y a la pornografía. Feminismo de la diferencia. Surge en el año de los 90, introduciendo la perspectiva de la diferencia entre el hombre y la mujer. Empezaron con la labor de la crítica al lenguaje y a su trabajo sobre este. Reivindica la diferencia entre hombres y mujeres con diferencias de valores, indicando que las mujeres no deben ser tratadas como hombres. Establecen una ruptura radical con el sistema patriarcal, con el objetivo de cambiar la concepción del mundo, no solo reducir el tratamiento del género o rescatar a algunas mujeres. El feminismo de la diferencia no aspira a igualarse con el poder masculino, sino más bien utilizar las características unas del género femenino para crear una nueva estructura social. Para finalizar, volvemos a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿El feminismo y el machismo son lo mismo pero en diferente género? Claramente la respuesta es no. Mientras que el feminismo es la búsqueda de la igualdad entre sexos, el machismo supone una superioridad del hombre. Muchas gracias.